Yucatán es el estado más independiente del país y en el siglo XIX literalmente lo fue. En 1823 se anexó a los estados que configurarían la nación mexicana un año más tarde. Con la irrupción de Santa Anna en la política nacional y su gobierno centralista, el Congreso local aprobó independizarse en 1841 y establecer la República de Yucatán. Se reincorporó a México en 1843, siempre y cuando mantuviera autonomía plena. Pero en 1844 el gobierno rechazó esto y otra vez, en 1846, Yucatán declaró su independencia. Independencia que se vio interrumpida por un conflicto interno, la Guerra de Castas. En 1847 estalló una guerra entre blancos, criollos y mestizos e indígenas mayas, quienes se levantaron en armas tras la explotación a la que eran sometidos. Los mayas llevaban la ventaja en este conflicto, por lo que el gobierno de Yucatán tuvo que pedir apoyo al gobierno centralista. En 1848, Miguel Barbachano decreta la reincorporación de Yucatán a México, aunque la guerra de castas se extendió hasta principios del siglo XX y cobró la vida, según estimaciones, de 250,000 personas. Para poder garantizar que ya no hubiera ninguna sublevación y no hubiera fuerza, incluso si hubiera la sublevación nuevamente del pueblo de Yucatán, lo que hacen es dividir. Le quitan a Yucatán Campeche, que era el casco de Campeche, por eso Campeche, y el territorio de Quintana Roo, para acercar a Yucatán y dejarlo en las condiciones en las que está. Las desigualdades siguieron, al igual que en todo el país, hasta que estalló la Revolución Mexicana. En el 1914-1915 nos envían a un general sinaloense, al general Salvador Alvarado. Viene y lo primero que hace es crear las instituciones. Crea el Ateneo Peninsular, crea la Escuela de Bellas Artes, crea la infraestructura más importante del desarrollo social y cultural en Yucatán. Inicia con la creación con la mano de Salvador Alvarado. Pese a la revolución, las desigualdades se mantuvieron, lo que llevó a que Yucatán eligiera al primer gobernador socialista en todo el continente. Felipe Carrillo Puerto llegó al cargo en 1922, conocido por sus obras sociales en favor del bienestar de los mayas. Pero con menos de 2 años en el cargo, fue derrocado, capturado y fusilado junto con 3 de sus hermanos. Solo tuvo 20 meses de gobierno, pero generó 176 leyes. Todas, por supuesto, en favor de la sociedad. 14 en total eran los hermanos Carrillo Puerto. Una de ellas fue Elvia Carrillo Puerto. Diputada en el Congreso yucateco, una de las 3 primeras mujeres en formar parte de un cuerpo legislativo en el país. Además, fue una luchadora incansable por el derecho al voto femenino, el cual se logró en 1953. Volviendo a Yucatán, la entidad llegó a una relativa estabilidad, pero siempre con presiones que venían desde la silla presidencial. Si no tiene el visto bueno del centro, hablando del Comité Ejecutivo Nacional y del presidente de la República en turno, no hay candidato que llegue, por lo tanto no hay quien llegue a ser gobernador si no es con ello. Esto ha lastimado siempre. José González Beitia, primer gobernador seccional del estado, renunció al cargo debido al apoyo de Miguel Alemán en favor de Tomás Marentes. Marentes asumió el gobierno en 1952, pero a los 16 meses renunció en medio de un ambiente de ingobernabilidad, problemas económicos y presiones del presidente Adolfo Ruiz Cortines por favorecer a Víctor Mena Palomo, quien terminaría el sexenio estatal. En 1982, el militar Graciliano Alpuche Pinzón fue electo pero renunció por la ingobernabilidad que generaba su inexperiencia. Víctor Manzanilla Schaffer renunció al cargo tras recibir presiones desde la capital por el reconocimiento del triunfo de la panista Ana Rosa Payán a la alcaldía de Mérida en 1990. La historia se repitió 3 años después con Dulce María Sauri, gobernadora interina y primera en ejercer el cargo, quien renunció tras reconocer el triunfo del panista Luis Correa Mena. La alternancia en la gubernatura no llegaría sino hasta el 2001 con el panista Patricio Patrón Laviada. El PRI y el PAN son los únicos partidos que han gobernado Yucatán desde el nacimiento del PNR. Luego de Laviada, el PRI volvió con Ivonne Ortega, primera mujer electa y segunda en ejercer el cargo, y con Rolando Zapata. Sin embargo, el PAN volvió en 2018 con Mauricio Vila. Yucatán vive históricamente un bipartidismo y lo único que se hizo con la degradación absoluta por parte de sus líderes del revolucionario institucional es bajar al revolucionario institucional y subir Morena. La historia política de Yucatán es una muestra de los muchos Méxicos que hay, que viven y que caben dentro de un mismo territorio.